tenemos a pues no eres invitado, ¿verdad? Es de casa, Abraham, ¿verdad? Pero la verdad me da mucho gusto tenerlos con nosotros, Fanny, Abraham. Les hemos extrañado mucho y sabemos que pues, el Señor los está utilizando ahí en PIB Tijuana, ¿verdad? Pero el día de hoy, hermanos, simplemente me gustaría dejarle el tiempo a Abraham, ¿verdad? Que tiene el mensaje en esta tarde. Entonces, Dios les bendiga, Abraham. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Me ayudan con la luz? Órale, lo iré. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Créanme que para nosotros es de gran bendición estar aquí con ustedes. Y pues nosotros nos sentimos en casa. Y hermanos, fue un día como este cuando nosotros tuvimos que salir a Tijuana. Yo sé que mi esposa me va a tener que perdonar, pero a ella a veces no le gusta compartir. Pero yo comparto porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y Dios siempre ha cuidado de nosotros. Recuerdo cuando salimos, no fue porque quisimos, hermanos. Fue en un día como este, estaba lloviendo, teníamos todas nuestras cosas empacadas, mojados, y que nos apagan la luz. Y llegamos a la casa de mis suegros y pues ahora estamos en Tijuana, hermanos. Pero Dios ha sido bueno. Y la Escritura nos dice que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. El mensaje de ahora, hermanos, que voy a compartirles, yo lo considero como un mensaje muy importante. Es un mensaje que tiene que ver con los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero antes de comenzar, me gustaría ir a Dios en oración. Y les voy a pedir que inclinen su rostro, hermanos. Yo sé que el pastor lloró, pero a mí, por costumbre, siempre antes de compartir la palabra de Dios, me gusta comenzar con oración. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí en familia, Señor. En la familia de la fe, Señor. Y Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que tú obres en nuestra vida, Señor, que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Señor, que podamos tener un corazón dispuesto, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Tú conoces donde cada uno de nosotros se encuentra en su caminar con Cristo. Pido que hables palabra viva a cada uno de nosotros, Padre, que podamos ser edificados, que podamos ser animados, que podamos ser confortados, Padre. Si alguno de mis hermanos o hermanas está pasando por necesidad o está pasando por alguna dificultad, pido que tú puedas suplir esa necesidad, Padre, que tú puedas animarles y fortalecerles, Señor, y que tú puedas fortalecer a Iglesia Amor y Vida, Señor, y que este mensaje pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, ver lo que está sucediendo en el mundo, Señor, y actuar para lo que tú nos has llamado a hacer, porque el tiempo está corto, Padre. Pido que remuevas toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre. Y Padre, te dejamos este tiempo en tus manos y pedimos que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, gran bendición estar con ustedes en esta noche. Y déjenme les digo que el último día que estaba yo desarrollando el sermón, recibí una noticia la cual yo no conocía. Que esta noticia confirmó el mensaje que estoy a punto de compartir. Y les estaré compartiendo esta noticia, que es algo que realmente nos debe de mover para actuar para la gloria de Dios, hermanos. Y hermanos, antes de comenzar, quiero dejar bien en claro, hermanos, que estamos llamados como Iglesia de Cristo a la gran comisión. No estamos llamados a tomar o a ser partidarios en temas políticos. Y quiero ser bien claro, porque hay hermanos que sí han dejado tal vez un ministerio para formar parte en
alguna parte del gobierno de los Estados Unidos por lo que ellos creen que Dios les ha llamado a hacer. Pero como iglesia en Cristo, nuestro llamado es la gran comisión, hermanos. Compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Tampoco somos llamados a odiar a ningún grupo. Y de hecho somos llamados a amar a aquellos que nos persiguen. Aquellos que de hecho nos odian. Somos llamados a amarlos, hermanos. Y hermanos, tampoco estamos llamados, hermanos, para involucrarnos en filosofías que no edifican. Tampoco estamos llamados a la especulación, ni mucho menos a poner días ni fechas para la venida del Señor Jesucristo. Pero sí es muy importante que conozcamos los tiempos. El Señor Jesús dice: cuando miren estas señales, levanten el rostro porque su redención está cerca. Pero el día ni la hora no se ha de conocer, hermanos. Y nuestros mensajes, sí, hermanos, tienen que ser cristocéntricos. Pero sí, como iglesia estamos llamados a compartir todo el mensaje, todo el consejo de Dios, hermanos. Como lo dice el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20. Creo que a veces como evangélicos, en vez de proclamar el mensaje en un tiempo como este, muchas veces como las avestruces hundimos la cabeza. Pero Dios nos ha llamado en un momento como este, un momento crucial, hermanos. Y me vienen a la mente las palabras, hermanos, allá escritas en el libro de Esther, que le dice Mardoqueo a Esther. Y dice esto, hermanos. Y ya con estos comprenderán un poco para dónde va el mensaje. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El mensaje le he titulado, hermanos, Israel, la promesa y la profecía. Los acontecimientos, hermanos, en el Medio Oriente, Israel, la guerra, la supuesta paz, el crecimiento del antisemitismo en todo el mundo, hermanos. Esa es una señal muy importante del tiempo del fin. Aún en los Estados Unidos, el antisemitismo, aún en el ámbito teológico, está resucitando una doctrina, una teología que se llama la teología del reemplazamiento, que enseña que todas las promesas de Israel se anulan y que ahora están dirigidas a la iglesia. Y esto no es lo que nos dice la Escritura, hermanos. El crecimiento del Islam en todo el mundo, el crecimiento del ecumenismo. Y quiero dejar bien en claro, hermanos, el ecumenismo, no me refiero al ecumenismo entre evangélicos, eso es algo bueno. De hecho, cuando estuvimos allá en Yucatán, tuvimos un servicio muy hermoso, hermanos. Y no solamente había pastores bautistas, sino que también había presbiterianos y había otros hermanos de otras iglesias evangélicas. Y podemos cooperar en la fe para avanzar el reino de Dios, siempre cuidando la doctrina. Pero me refiero al ecumenismo, hermanos, con que un evangélico diga que tenemos el mismo Dios que el Islam, que tenemos el mismo evangelio que la iglesia romana católica o que la iglesia griega ortodoxa. Esto es algo que va creciendo cada vez más, hermanos. Y va creciendo la apostasía dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. De hecho, hace poco recibimos una mala noticia de alguien que considerábamos un familiar.
que acaba de renunciar a la fe bíblica, hermanos. Y es, hermanos, viendo todas estas señales, hermanos, y muchas más que podríamos estar realmente aquí toda la noche compartiendo el crecimiento y la aceptación del homosexualismo en todo el mundo, es otra señal. Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días cuando Lot dejó Sodoma. El crecimiento del conocimiento del ser humano es otra señal, hermanos. Muchas señales que la Biblia nos da. Y de hecho el mensaje de la venida de Cristo ya no se está predicando dentro de las iglesias. Pero hermanos, cuando estaba preparando este sermón, miré una noticia a la cual la mayoría de nosotros ignoramos porque sucedió días donde se estaba viendo la muerte del muy amado Charlie Kirk en este país, y por eso mucha gente no prestó atención a lo que estaba sucediendo. Pero preste atención, en septiembre 12 del 2025, la Asamblea General de la ONU o las Naciones Unidas aprobó con una gran mayoría una resolución conocida como la Declaración de Nueva York, que reafirma el compromiso internacional con la solución de dos estados, la creación de un estado palestino independiente que vive en paz y seguridad junto a Israel. 142 votos a favor, 10 votos en contra y 12 abstenciones. La declaración exige, y preste atención, pasos concretos con plazos definidos e irreversibles. Aunque el texto no traza las fronteras exactas, reafirma las fronteras de 1967, antes de la famosa guerra de los 6 días. Y preste atención, hermanos, porque esto es algo de lo que la Biblia nos dice. ¿Qué quiere decir las fronteras antes de 1967? Esto se refiere a Cisjordania, lo cual llaman el West Bank, la franja del Gaza, donde ahorita estaba la guerra, y el este de Jerusalén. Así que las Naciones Unidas acaban de votar en que quieren dividir Jerusalén. ¿Y qué nos dice la Biblia de todo esto, hermanos? No es algo que yo digo, no es algo que el gobierno de los Estados Unidos afirma, es algo de lo que las Escrituras claramente afirman, hermanos. ¿Qué debemos creer como cristianos en base a todo esto? ¿Qué debemos creer? Estamos viendo cómo el mundo cada vez más está dividido. Y aún iglesias que se están dividiendo por temas políticos o diferentes temas, hermanos. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿Y estamos acaso viviendo en los últimos tiempos? El embajador estadounidense a Israel, Mike Huckabee, que antes fue pastor y pastor bautista, también presidente de la Convención Bautista del estado de Arkansas, dijo lo siguiente en el Washington Post 2024: el apoyo cristiano a Israel está arraigado en las promesas del Génesis y a lo largo de toda la Escritura. Creemos, al igual que muchos del pueblo judío, que la tierra de Israel fue prometida a los hijos de Israel. A continuación, hermanos, estaremos viendo lo que la Biblia dice de todo esto. Estaremos yendo a varios pasajes. Si tiene su Biblia, o estarán también en la pantalla, tenga su Biblia lista, hermanos. Estaremos viendo a quién le pertenece la tierra. ¿Hay acaso promesas de Dios que continúan para los judíos, o es que han sido anuladas? Dos cosas.
dos cosas, hermanos, que si no se lleva nada en este día, dos cosas llévese en este día. Número uno, a través de ver a Israel, no solamente en las escrituras, sino todo lo que Dios ha hecho con el pueblo judío, aprendemos lo número uno, la fidelidad de Dios. Si Dios ha sido fiel y ha cumplido promesas para un pueblo, el cual él mismo llama duro de cerviz, eso quiere decir, hermano, que como Dios dice en su palabra, la obra que él comenzó en cada uno de vosotros, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios fiel. Y tenemos un Dios de amor, hermanos, que nos ama. Y nos trae a Él con lazos de amor, hermanos. Y número dos, Israel definitivamente y de acuerdo a las escrituras es el reloj profético de Dios. Y lo dice alguien que no se considera dispensacionalista, hermanos. Si quieren aprender lo que es la palabra, ya después el pastor Gio les puede explicar. Me gustaría comenzar con un pasaje que nos demuestra dónde está Jesús en todo esto, hermanos. ¿Qué piensa Jesús al respecto? ¿Acaso Jesús se involucra en todo esto? O como dicen en inglés los jóvenes cristianos, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Vaya ya a Apocalipsis 5:5 y vea cómo Jesús está muy involucrado en todo esto, hermanos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿La tribu de qué, hermanos? La tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Hermanos, Jesús es judío. Jesús no fue judío, Jesús es judío y es el león de la tribu de Judá. Hay de aquellos hermanos evangélicos que hablan en contra del pueblo judío, hermanos, y lo hacen en ignorancia. Jesús, hermanos, mismo, el Dios hombre, el Salvador del mundo, hermanos, es judío. Vaya conmigo allá al Salmo 105, hermanos. Salmo 105, y aquí es donde vamos a estar comenzando. El Salmo 105, y veamos lo que tiene que decir la palabra de Dios acerca de las promesas hechas a los padres de la nación. ¿Están ahí, hermanos? Dice así, comenzando en el versículo 7, hermanos. Estaremos leyendo del 7 al 11. Dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Versículo 8, se acordó para siempre de su pacto. Se acordó para siempre de su pacto. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y bien rápido, hermanos. Sempiterno, a diferencia y en contraste con eterno, eterno es no tener principio y no tener fin. Sempiterno quiere decir que tiene principio, pero no tiene fin. Entonces,
La promesa de Dios y el pacto de Dios es para siempre, hermanos. No se anula. ¿Y qué dice el versículo 11? Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Aquí las Naciones Unidas, hermanos, no están cometiendo un crimen únicamente en contra de los judíos. La palabra de Dios nos dice que esa tierra fue dada a un pueblo por pacto sempiterno. Quiere decir que no termina, hermanos. Y no me siga si no quiere, pero el pacto, ¿y qué pacto es este, hermanos? Allá en Génesis 12, todo comenzó con un hombre llamado Abraham, al cual Dios hace una promesa, al cual Dios saca de su tierra. Y Dios, hermanos, le hace una promesa a Abraham diciéndole, haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y preste atención, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, yo maldeciré. Entonces, cuando mirábamos aquel podcast donde estaba ahí el senador Ted Cruz, ¿quién tenía la razón? La escritura nos dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, yo maldeciré. Y hermanos, con todo esto no queremos decir que aquel pueblo que se hace llamar palestinos, que realmente nunca ha existido una nación de Palestina, que no están en el corazón de Dios, hermanos. Dios ama a ambos, judío y árabe. Y la escritura nos dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos, hermanos. Pero las palabras del Señor en su palabra son que la tierra le es dada a un pueblo, hermanos. Y fíjense cómo esta promesa aquí es donde nos incluye a nosotros como gentiles. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y allá Pablo en Gálatas nos dice y comenta que esta es una promesa del Cristo que había de venir y morir por los pecados del mundo, y que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, hermanos. Fíjense en la grandeza de las promesas hechas para el Padre de la fe. Y en el versículo 7, allá en el capítulo 12, a tu descendencia daré esta tierra. Así que la tierra tiene dueño, hermanos. Tiene dueño. Y también quiero dejar en claro, hermanos, que el apoyo cristiano al pueblo judío no significa que un cristiano esté en acuerdo con todo lo que un gobierno haga, hermanos. En la guerra muere gente inocente. Y a veces hay soldados que por maldad lo hacen, por el odio. En esa región del mundo, hermanos, existe un odio que ni usted ni yo conocemos. Que desde niños les enseñan a odiar a los judíos. Y por supuesto hay judíos que también les odian, hermanos. De hecho, estaba mirando la famosa película del Éxodo, que se hizo allá por los 60. Mi esposa siempre me dice que me gusta ver puras películas viejitas, pero son las buenas. En esa película me llamó mucho la atención porque hay este muchachito que va saliendo del holocausto, que estuvo en Auschwitz, en el peor campo de exterminación.
Y una muchacha judía le está preguntando que a dónde va a ir después de la guerra. Y dice, me voy a unir al Argún, que era como una mafia judía. Y dice, y voy a explotar instalaciones británicas y voy a matar árabes. Y lo decía con un odio. Y la muchacha le decía, ¿por qué? Dice, porque todos nos odian a nosotros. A los judíos todos nos odian. El mundo nunca nos ayudó. Cuando Hitler quiso expulsar a los judíos, ninguna nación los quiso tomar. Y dice, voy a matar, voy a explotar. Y la muchacha le dice, estás mal. Cuando yo estuve en Suecia, viví con una familia cristiana. Y ellos definitivamente nos amaban. Y también el príncipe salió con una estrella judía, demostrando su apoyo. Muy triste esta película. A mí me gusta mucho porque es el inicio de la nación de Israel como la conocemos hoy en día. Cuando este muchacho llega a Israel, se quiere hacer parte de este grupo y lo están interrogando. Y el jefe le dice, no nos estás diciendo toda la verdad. Y él les dice, sí nos estás mintiendo. Dice, tú no aprendiste a usar dinamita en los guetos. Dinos la verdad. Entonces se empieza a llorar y dice, no, por favor, no me hagas que te diga, y dinos la verdad. Y dice, cuando estuve en Auschwitz, los alemanes me usaron como mujer. Y me enseñaron a usar dinamita para crear valles y enterrar todos los huesos que salían de los hornos. Entonces los judíos se miran entre ellos y le hacen así, está listo. Entonces le dan la candelabra y lo hacen jurar que nunca delatará a uno de sus compañeros. Pero ese es el odio, hermanos, que se ve en estas partes del mundo, porque desde niños se les enseña. Israel está siempre en guerra, hermanos. Nunca ha tenido descanso. De hecho, si usted ve parques en el país de Israel, cuando suena la alarma, donde los niños juegan, tienen bunkers, donde tienen que correr y esconderse. Es una nación que está cansada de la guerra, hermanos. Pero no lo pueden evadir. La guerra siempre viene a ellos. Génesis 15, hermanos. Dios hace pacto con Abraham. Tu galardón será grande, le dice. Y Abraham le contesta, ¿qué me darás si no tengo hijo? Y me dará mi esclavo y mayordomo Eleazar. Dios le responde allá en el versículo 4, un hijo tuyo será el que te heredará. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Fíjense, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué lo conoceré? Dios le dice a Abraham que mire las estrellas y le promete. Y aquí estoy parafraseando, hermanos, no puse el texto entero, simplemente lo estudié y puse los versículos. Pero si el hermano gusta ponerlo, sería una bendición. Pero no tiene, hermano, no tiene que hacerlo. Que mire las estrellas y le promete una descendencia igual. Imagínense, Dios le dice a Abraham que salga y que voltee arriba y mire las estrellas. Y le dice, tu descendencia será igual. No las podrán contar. Abraham le cree. Y ahí es donde tenemos la doctrina de la justificación por fe antes del Nuevo Testamento, hermanos. Porque ahí nos dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y su fe es contada por justicia. Yo soy Jehová, le dice Dios a Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La promesa de un hijo propio como heredero y la tierra es confirmada por un pacto.
Y ahí, hermanos, en estos tiempos, cuando se hacía un pacto, Dios le dice a Abraham que traiga ciertos animales. Una becerra, una cabra, un carnero, los tres de 3 años, y una tórtola y un palomino, y los parten 2. En aquellos tiempos se hacía un pacto que partían los animales y ambas partes caminaban entre los animales, y así se afirmaba un pacto. Pero ¿qué es lo que sucede en esta parte de la escritura? Que Dios mismo camina por los animales y Abraham no lo hace. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios por él mismo cumplirá el pacto sin necesidad de que Abraham camine entre los animales, hermanos. En Génesis 17, hermanos, y los estoy llevando por un recorrido a través del Génesis para que entendamos las promesas hechas a los padres y cómo Dios las confirmó a los padres de lo que sería la nación de Israel, y que a través de esa promesa vendría el Cristo, hermanos, por el cual estamos aquí todos nosotros que somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia del Hijo unigénito de Dios. Y todo comenzó con un hombre, hermanos. Génesis 17, Dios cambia su nombre y le da la señal del pacto. Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham con el nombre Ja, el mismo nombre de Dios en el nombre de Abraham, y le dice: te haré padre de naciones y reyes vendrán de ti. Versículos del 10 al 3, hermanos. La circuncisión le es dada a Abraham como señal de pacto. Y preste atención, aquí es bien importante que muchos cristianos ignoran esta parte. Y de hecho fue una de las primeras peleas de la iglesia ahí en el libro de los Hechos. Aquí dice que la circuncisión es por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Quiere decir que no se acaba. Pero la circuncisión es para nosotros, hermanos. No. Eso quiere decir que definitivamente hay un Israel de Dios. Hay creyentes cristianos hoy en día que son judíos y aún siguen las costumbres bíblicas, hermano. Ahí nos dice la escritura que cualquier varón que no haga esto será cortado de su pueblo. Entonces entendemos por qué los fariseos que se estaban convirtiendo al evangelio dijeron: no, los gentiles tienen que circuncidarse y seguir toda la ley de Moisés. Y erraban porque no comprendían que hay una diferencia entre Israel y la iglesia de Jesucristo, que sería formada por judíos y gentiles. De hecho, los primeros protestantes, al no comprender la doctrina del bautismo, reemplazan la circuncisión por el bautismo. Y por eso existe el bautismo infantil. A los 8 años, a los 8 días, bautizan a los niños. No comprendiendo bien, apenas saliendo de la reforma, no comprendiendo bien estas partes de las escrituras, que después, gracias a Dios, fue restaurada la doctrina del bautismo al creyente. Pero aquí hay una falta donde ellos no comprendían, hermanos, ahí en el libro de Hechos, que los gentiles no tenían que circuncidarse, hermanos. Y allá en Génesis 17 es donde se le da la señal del pacto que Dios hace a Abraham. En Génesis 22, Dios pone a Abraham a prueba.
Y es la séptima vez que Dios se le aparece. Ya conozco que temes a Dios. Versículo 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Y quién era la simiente a la cual se estaba refiriendo ahí el pasaje, hermanos? Cristo Jesús. La simiente que vendría a través de Abraham. Ahora veamos, hermanos, ya que hemos visto las promesas y cuando seguimos leyendo Génesis, vemos cómo Dios las confirma a Isaac, cómo las confirma a Jacob, cómo las confirma las 12 tribus, y luego Moisés en el monte de Sinaí recibe la ley para dársela al pueblo de Israel. Así que el Shabbat, hermanos, y toda la ley mosaica es dada al pueblo de Israel. Por eso ahí en el libro de los Hechos dice Jacobo: no pondremos esta carga sobre los gentiles. Y les dan instrucciones de que no hagan. Ahora veamos, hermanos, cómo esto tiene que ver con la venida del Señor y cómo Israel nos ayuda a reconocer los tiempos. Lo primero que vemos, hermanos, que el pueblo judío rechaza a Jesús como pueblo, como nación. Y ahí pone un alto, si conocemos ahí en el libro de Daniel, a las profecías de las 70 semanas de Daniel. Se pone un alto. ¿Y qué hace Pilato, hermanos? Si recuerdan bien que se lava las manos y dice: yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Qué hacen los líderes judíos, hermano? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo, hermanos. 40 años después, los romanos sitian a Jerusalén, la destruyen, no dejan piedra sobre piedra, y el pueblo judío es exiliado a todas las naciones del mundo. Es por eso que hoy en día tenemos judíos españoles, judíos mexicanos, judíos rusos, judíos yucatecos, tal vez. A este evento se le dice la gran diáspora. Los judíos son exiliados a todo el mundo. Después, antes de la Primera Guerra Mundial, se firma un contrato. Y fíjense, después de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es que el enemigo funciona? Porque ahí ya se le decía a los judíos que regresaran a la tierra, pero se levanta un hombre llamado Adolfo Hitler y comienza a perseguir a los judíos en toda Europa. 6 millones de judíos perecieron en lo que conocemos como el Holocausto. ¿Sabía que hay gente hoy en día que piensa que el Holocausto es un mito? ¿Que piensa que el Holocausto es una conspiración judía? Es un hecho histórico. 1948, Dios cumple una promesa de regresar al pueblo judío a la tierra de Israel, y en un día se hacen en una nación. Isaías 66:8. En un solo día se hacen una nación. ¿Qué sucede en cuanto les afirman como nación? Todas las naciones árabes a su alrededor los invaden. Y no tenían armamento, hermanos. No eran una armada profesional. Venían escapando del Holocausto y milagrosamente ganan la guerra. Otro paso hacia el tiempo del fin es que Israel recupera Jerusalén Oriental y la unifica como su capital oficial en lo que conocemos como la famosa guerra de los 6 días. Pelean una guerra por 6 días y el séptimo día descansan. Si no tiene el sello ahí de Dios esa guerra,
expertos militares se rascan la cabeza y no entienden cómo Israel ha ganado estas guerras. Y algo que quiero establecer y que sea claro, hermanos, es que solamente hay salvación en Cristo. Únicamente hay salvación en Cristo. Puedes ser judío, pero sin Cristo estás perdido igual que el gentil sin Cristo. Vayan allá a Mateo 24, hermanos, y ya voy a empezar a acelerarle. Mateo 24. Mateo 24. Y antes de leer el versículo que quiero que leamos, contexto. Los discípulos le dicen privadamente a Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Pero hay que tener bien en claro, hay cosas en este capítulo que no se han cumplido. Jesús empieza a dar las señales del tiempo del fin. Dice: habrá hambrunas, terremotos. Pero ¿qué dice Jesús? El fin no es aún. Después los entregarán para ser perseguidos. Y dice Juan ahí en Apocalipsis: miré las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Cristo Jesús. También en capítulos anteriores a ese, mira las almas de aquellos que les habían dado muerte durante el tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Y preste atención, hermanos, no para peleas, sino para que preste atención que ahí dice almas. Y dicen: ¿hasta cuándo, oh Señor, nos vengarás? Y dice: hasta que el número de los mártires se cumpla. Hermanos, Jesús dice que todo el mundo los odiará por su nombre. Y llegará un tiempo donde los cristianos serán perseguidos, no solamente ahí en África, no solamente ahí en el Medio Oriente, sino aún en el mundo occidental. Y después de eso, 2 señales bien importantísimas. ¿Y por qué importantísimas? Y yo sé que iba a leer el versículo 15, pero preste atención al versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué es importante? Y tal vez una de las más importantes, preste atención a lo que dice después de eso. Y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones como un testimonio a los hombres, entonces el fin vendrá. Según una organización misionera que estaba viendo, hermanos, en el año 2030 tienen la meta de traducir tan siquiera un libro de la Biblia en todos los lenguajes y dialectos del mundo. Esto se está cumpliendo, hermanos. Versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es esta profecía? ¿Y por qué la menciono? Porque para que suceda esta profecía tiene que haber un Israel en la tierra. Tienen que tener control de Jerusalén y tienen que construir un templo. Entonces, cuando eso suceda, el personaje que nosotros conocemos como el anticristo entrará en el templo y se declarará ser Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces comienza la gran tribulación. Y ya voy a terminar, hermanos. Zacarías 14. Zacarías 14, hermanos.
Zacarías 14, y preste atención aquí cómo lo que la ONU acaba de hacer y los pasos que van a empezar a tomar nos anuncia que Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. ¿Qué estamos haciendo para el reino? Cristo viene pronto, hermanos. Preste atención allá en Zacarías 14. Fíjese qué tan cercano estamos al tiempo que la Biblia llama el fin. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y fíjese, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿A qué se está refiriendo esto, hermanos? Se está refiriendo al tiempo del fin. Se está refiriendo a un tiempo donde Israel no va a tener aliados. Estados Unidos ya no está ahí para auxiliar a Israel. Israel está perdiendo su apoyo en todo el mundo. ¿Sabe quién es un amigo fiel de Israel? El pueblo evangélico. Pero aún en Estados Unidos hay aquellos que se dicen ser conservadores, que están hablando en contra de Israel. Y hermano, todo esto cumple lo que la Biblia nos dice, de que Israel se va a quedar solo, y que todas las naciones vendrán en contra de Jerusalén. Y que dice, sacarán a mitad de la ciudad. Las Naciones Unidas quiere el oriente de Jerusalén para un estado palestino. Y ellos declaran que comenzarán a tomar los pasos debidos para cumplir esto. ¿Qué tan cercanos estamos, hermanos? Iglesia, despierta. Despierta. Si en tu vida existe alguna cosa mayor al propósito de Dios, no te va a contar de nada, hermano. Recordemos para lo que fuimos llamados como iglesia. Versículo 3, fíjese lo que dice ahí. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Ay, ¿de qué lado está Jehová, hermanos? Parece que hay evangélicos hoy en día que están confundidos con esto. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y preste atención al versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿De quién estamos hablando aquí, hermanos? ¿Quién dio la profecía de Mateo 24? ¿Y sobre qué monte estaban? Dio la profecía en el monte de los olivos y va a regresar en el monte de los olivos. Y si continúa leyendo ese pasaje, dice, y todos sus santos con él. Hermano, Cristo viene. Y viene pronto. Y no, nadie va a poner días ni fechas. Pero hermanos, la temporada, aquellos que conocen, lo sabrán. La escritura dice el día ni la hora. Pero Jesús da las señales por un motivo muy importante. Terminemos, hermanos, en Romanos 11. Romanos 11, hermanos, y veamos lo que el apóstol Pablo
dice al respecto. ¿Y por qué voy al apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice ahí en Romanos que si pudiera, él mismo sería anatema por la salvación de su pueblo. Yo no podría decir eso, hermano, del pueblo hispano, del pueblo mexicano. No, yo no diría eso honestamente. Pero fíjese el amor de Pablo para el pueblo judío. Si sería posible, yo mismo sería anatema para que ellos vinieran a Cristo. Tanto amaba Pablo al pueblo judío que el Espíritu Santo le fue advirtiendo de ciudad en ciudad lo que le sucedería si iba a Jerusalén. Y aún así Pablo va a Jerusalén. ¿Y qué hace el pueblo con Pablo? El Señor le dice: no aceptarán tu testimonio. Entonces Pablo, después de tener por costumbre el ir a todas las sinagogas en el día cuando tenían sus servicios y compartir con los judíos, los que se endurecían y blasfemaban o lo corrían, decía: iremos a los gentiles. Y Pablo fue llamado al ministerio como apóstol para los gentiles. Pero Pablo amaba a su pueblo de tal manera, hermanos. Yo no podría decir esto, hermanos, que él mismo sería anatema. Imagínense nomás, él mismo sería anatema. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él mismo renuncia a estar en Cristo porque su pueblo se salve. ¿Qué amor es ese, hermanos? El amor de Dios en el apóstol Pablo era tan grande que pudo expresarse de esta forma, hermanos. Romanos 11, y ya el último pasaje, hermanos. Comprendamos un misterio del cual el apóstol Pablo habla. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 25, este misterio. No quiero que lo ignoréis, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. ¿Qué dice ahí, hermano? Todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo nos dice el misterio para que no seamos arrogantes. Pero ¿sabía que hay cristianos arrogantes? Que dice: Dios ya anuló al pueblo judío y ahora nosotros, todas esas promesas. Yo miro muy difícil cómo interpretar pasajes que hablan de la tierra literalmente. Es imposible escapar de ello. Hay promesas de Dios para el pueblo de Israel que aún no se han cumplido. Y ahí en Zacarías capítulo 2, hermanos, cuando viene el Cristo, dice: me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como único hijo. Y dice: y todas las tribus que sobrevivieron llorarán por él. Imagínese el pueblo judío sin aliados, peleando hasta el último cartucho. Toman la ciudad y, como dice Zacarías, violan a las mujeres, saquean las casas. Y al judío se le enseña de niño: aunque el Mesías tarde,
tú habéis de esperarlo. De hecho, está en la declaración de fe de los judíos rabínicos. Si es el tiempo que has de llegar, hoy es el tiempo. ¿Qué le dice Jesús a los fariseos y saduceos? No me verán hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, y entonces serán borrados los pecados del pueblo de Israel. Y el Cristo reinará sobre Jerusalén, como termina el pasaje 14 de Zacarías, sobre todas las naciones. Se sentará en su trono y habrá paz por 1000 años, dice la Escritura. Hay hermanos que creen que es simbólico y está bien, pero la Escritura dice 1000 años y yo le voy a creer a la Escritura. Respeto. Hermanos, Cristo viene. Y hermanos, si Cristo fue fiel con un pueblo de dura cerviz, Dios es fiel para con su iglesia. Y Dios quiere obrar en su iglesia de una manera que nosotros, a mí me gusta mucho la historia de la iglesia. Y hemos visto los grandes avivamientos de Juan Wesley, de George Whitefield, los primeros bautistas coloniales en América, toda la historia de los avivamientos. Pero hermanos, Dios quiere usarnos a nosotros también. Y yo quiero hacerte una invitación. Si no estás bien delante de Dios en esta noche, arrepiéntete, hermano. Y pidámosle a Dios que nos use como quiere que seamos usados por Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Terminemos en oración. Y hermanos, todo esto está sucediendo frente de nuestros propios ojos. Todo esto se está cumpliendo, hermanos, y definitivamente es cierto. Yo te quiero invitar que vivas para la gloria de Dios, que busques la voluntad de Dios para tu vida, porque cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios con propósito específico. Pidámosle a Dios hacer su voluntad. Y también quiero hacer una invitación. Si hay alguna persona entre nosotros que no conoce a Cristo, o que dice, he venido a la iglesia por años, pero nunca le he rendido mi vida a Cristo, hoy es el día de la salvación. Y ahí mismo en tu lugar te invito que abras tu corazón, que te arrepientas de tus pecados y le pidas al Señor que reine en tu vida y que te salve de la ira venidera. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Y así como fuiste fiel, Señor, con los padres allí en el Antiguo Testamento, así como fuiste fiel con los apóstoles, con la iglesia primitiva, sabemos que tú sigues siendo fiel. Y sabemos que tú nos has llamado con propósito. Y pedimos que nos uses en este tiempo, Señor. Úsanos para tu gloria, para el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, todo aquello que te ofende en nuestra vida, remuévelo, Padre. Y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Que podamos correr la carrera fiel, Señor, hasta el final. Y que llegue ese día donde te veamos cara a cara y entremos en tu gloria y reinemos contigo, como lo dice tu palabra.
Señor, sigue obrando en nuestra vida, Señor, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia, Padre. Y Señor, si alguno de mis hermanos en este lugar te ha ofendido, Señor, o tiene pecado, Señor, delante de ti, Señor, perdónale, Padre. Santifícale, Señor. Y que tu gracia inunde su vida. Y Señor, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestra vida. Que podamos vivir a Cristo, Señor, y buscarle continuamente. Tener un corazón contrito continuamente delante de ti, Señor. Gracias porque nos has salvado, Señor. Y gracias porque nos has sacado a muchos de nosotros de lugares, Señor, donde nunca imaginamos estar donde estamos ahora. Y sabemos que la obra que tú comenzaste, tú la terminarás hasta el día de Cristo Jesús. Y pedimos que nos fortalezcas, Señor, y que podamos seguir corriendo esta carrera fielmente, Padre. Gracias por tu palabra que no erra, Señor, y no puede ser quebrantada. Y que todas las promesas que tú has dado a tu pueblo, tú las cumplirás, Señor. Te damos las gracias, Señor, y pido que sigas bendiciendo Iglesia Amor y Vida, Señor. Que sigas bendiciendo al pastor Gio, a su familia, Padre, y a cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, y que podamos seguir gozándonos en Cristo Jesús. Amén.